El Nyquist se pone pilas y dice, a ver, para que un sistema sea inestable, debe haber al menos un polo de lazo abierto, de lazo cerrado aquí, y el sistema en lazo cerrado será inestable, ¿sí o no? Por lo tanto, si hay aquí un polo de lazo cerrado, los polos de lazo cerrado les voy a poner en azul. Si hay un polo de lazo cerrado, esto sería inestable. Pero este polo de lazo cerrado, ¿qué es a la vez de lazo abierto? De la ecuación característica. Es un cero. O sea que yo le podría poner así como si fuera un cero. Entonces yo ahora, en vez de preocuparme de los polos, me voy a preocupar de los ceros. O sea, si yo veo un cero aquí, que pertenece a esta función, llamémosle inicialmente era f de s. Si yo veo aquí los ceros, por ejemplo, un cero que está aquí en s menos 7. Si veo que está aquí s menos 7, automáticamente diría, este sistema es inestable, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero la idea de Nyquist no era trabajar en el plano S, sino en su mundo. En su mundo. ¿Por qué no podía factorar fácil esto? No tenía calculadora. Entonces él quiere trabajar en su mundo. Entonces él se iba a fijar en quién, en los encierros al origen. Entonces había que diferenciar si estoy encerrando a un cero o a un polo de esta, ¿no es cierto? Porque si encierro un polo, también encierro al origen. Si encierro un cero, también encierro al origen. La diferencia estaba en que si se encerraba aquí, la idea es chévere de Nyquist, es inventó un encierro a todo el semiplano derecho, a todo el semiplano derecho. Por eso esta R es infinita, a todo el semiplano derecho. Entonces, al encerrar todo el semiplano derecho, la idea era de que él quería demostrar que aquí, al menos, si se producía un encierro y estaba en sentido contrario, porque esta de acá le definió en sentido horario, si estaba en sentido antihorario, con un encierro, ¿qué pasaba? Venía de un polo. ¿Eso quería decir que el sistema es inestable, el de lazo cerrado? No, porque viene de polos. No pasa nada con estos. Pero ¿qué pasaba si hay un encierro y está en el mismo sentido, el sentido horario? El sistema es inestable. Porque había un cero de aquí y este es de lazos, y este es un polo de lazo cerrado. Ya está. Entonces así él pudo deducir la estabilidad absoluta de un sistema y lo tradujo de esta manera. Dijo, vamos a definirlo, pero en dos, para que sea fácil para ustedes, en dos partes. Entonces lo hizo así. Para el caso en el que había polos de la... hizo además un detalle final. Hizo esto. Dijo, vean, pero parece que este Dios va a andar cargando este uno. A mí me dan de datos siempre. Típico, ¿no es cierto? ¿Qué y H? Yo no tengo eso. Me está cargando ese uno en una lata. Entonces, él lo que le hace es en complejos. Esto es un número complejo. Entonces, lo que hace es pasar al otro lado el 1. Este 1 está acá. Y le deja despejado esto. Y prefiere trabajar, esto también se puede ver como sistemas de referencia. Entonces lo que hace es mover el sistema de referencia PDS para trabajar en el plano PDS y ya no trabajar en el plano FDS. El plano PDS, ¿cuál era? Era el sistema en lazo abierto. Y entonces ese era más fácil porque a uno siempre ya le dan esto, ya no tiene que andar cargando el 1. Pero el hecho de haber movido esto significa que ya no voy a trabajar con encierros al 0, sino que significa que voy a trabajar con encierros al punto de estabilidad, menos 1 más 0J. Entonces ahora ya no me voy a fijar en encierros acá, me voy a fijar en encierros acá. Por eso hablan de ahora el plano PDS, ya no el plano FDS. El plano de lazo abierto, PDS, GDH, GHDS. Y lo que hago es esto. Igual, como que si mapeara así, pero ahora me fijo en los encierros acá. Y la misma teoría que vimos hace rato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice Nyquist en lo siguiente. Esta es la definición de estabilidad absoluta con el criterio de Nyquist. También es arriba le pongo Z es igual a N más P. Algunos textos lo mencionan así, pero ustedes eso lo tienen que traducir en la formulita así. Z es igual a N más P. ¿Ya? Pero pónganse pilas acá. Bien.
en el primer caso lo que están hablando es de un sistema retroalimentado. Dices estable, sí, sí y solamente sí. Si el contorno no rodea al punto crítico, eso es lo que está diciendo. Si no rodea al punto crítico, pero eso se da para este caso, cuando el número de polos en la parte derecha del plano S no es 0. Es decir, aquí estoy hablando de ejemplos como estos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ya, este cumple eso. Aquí yo no tengo polos, está hablando del GH de S, ¿no? O PDS también que se llama. No habría casos como, o sea, no tendría polos así. No tendría polos así. Dice, polos de estos, ninguno. Estos son los P's. De estos, ninguno. Entonces, por eso he puesto este ejemplo. Entonces, para este ejemplo, para estos casos, tengo esto. Cuando tengo estos otros casos, ahora le pongo este de aquí. Esto corresponde a este caso. Cuando tengo P diferente de 0, o sea, tengo polos de esta función de lazo abierto en el semiplano derecho. ¿Qué pasa ahí? El sistema de control de retroalimentado de lazo cerrado es estable si, solamente si, el contorno rodea un número de veces al punto crítico en el sentido contrario al movimiento del reloj y es igual de veces al número de polos de estos. O sea, si yo tengo aquí un polo de estos que están en el semiplano derecho, debo rodear una vez y el sistema es estable. Si rodea 2 o 3 veces, entonces es inestable. Es lo que está diciendo. ¿Sí se entendió? Estuvo denso también. Y eso que fue explicado así medio como guau. Yo leyendo del libro. No es difícil, es fácil, como les acabo de decir. A ver, ese sistema de aquí es estable en lazo cerrado. ¿Es estable o es inestable? ¿En qué me fijo? Primero estoy en este caso, porque tengo un polo que está en el semiplano derecho, eso es lo que dice aquí. Estoy en ese caso. Y entonces, para saber si es estable o no, tengo que trazar la curva de Nyquist. Ver el número de encierros. En este caso, va a salir bueno, podría pasar el Nyquist de esa cosa, ¿no? Solo tracen el Nyquist y aquí está el procedimiento para hacer toda la curva de Nyquist. Bien, ahí está. Todo eso está indicando cómo trazo toda la curva de Nyquist, completa, desde menos infinito hasta más infinito. Y ahí se pueden ver los encierros. Miren, ahí están los encierros. Para un cierto valor de K le hizo para este ejercicio. Entonces, ese procedimiento habría que hacer con esa función, ¿no? Ahora, más adelante aquí me muestra que no hace falta trazar toda la curva, desde menos infinito, desde cada menos infinito hasta más infinito, no. Suficiente con que yo trace el Nyquist de esto y me fije si hay o no rodeo, es decir, desde 0 hasta más infinito. Y yo me fije si en la curva de Nyquist o diagrama polar, rodea, o sea, va por encima del punto crítico, entonces la conclusión es de que el sistema es inestable. Y si pasa por el punto crítico, la conclusión es de que es marginalmente estable. Y si va antes del punto crítico, o sea, no rodea, esto significa rodea, se va por encima. Si no rodea, el sistema es estable. Eso sería de forma gráfica lo que estaba escrito hace rato. Sino que lo dividimos en dos casos. ¿Está claro? Hasta ahí iría lo que es estabilidad absoluta. Y ahora nos falta estabilidad marginal. ¿De acuerdo? La estabilidad relativa. ¿Qué es la estabilidad relativa? Solo va a dejar un minuto más, bueno, 2 minutos más de robo y ya termino, porque no voy a poder dar así. Pero dejo la idea. ¿Qué es estabilidad relativa? Aprendimos, ¿ah? Eso era pregunta de prueba. ¿Qué es estabilidad absoluta?
¿Qué es estabilidad relativa? Estamos pegados. Aquí vale una pruebita, ¿se ven? Por eso este es acumulativo, todo lo que tiene. Estabilidad absoluta es decir si un sistema es estable o no. Estabilidad relativa es, dentro de los que ya son estables, ¿cuál es más estable? O un mismo sistema, si es que trabaja en varias condiciones, ¿en cuál de todas estas condiciones es más estable? Eso es decir estabilidad relativa. ¿Se entiende? Hay que comparar entre varios para decir algo relativo. Entonces, hasta ahora siempre hemos aprendido a decir si es estable o no es estable, o a lo mucho marginalmente estable o inestable, pero no pasábamos de eso. En cambio ahora ya puedo decir, por ejemplo, mira, estos sistemas que estaban aquí, habíamos dicho que son estables ambos, porque no rodean al punto crítico. Pero ¿cuál de los dos es más estable? ¿Por qué es más estable? ¿Y en qué te basaste para decir que está más alejado? El diagrama. Tal vez todo el mundo suele ver este punto como más intuitivo. Es como que compara este y su equivalente en la otra curva para comparar a ver qué tan cerca de este punto crítico estoy. Pero, ¿por qué no fijarnos en este otro punto, por ejemplo, y su equivalente? ¿O por qué no fijarnos en este y este? Entonces aquí toca definir un criterio. Y Nyquist hizo este tipo de cosas. Y definió lo que se llama margen de paz y ganancia. Y entonces dijo, el margen de paz de ganancia, porque yo quiero, punto, no porque yo. Se definió que la cercanía al punto crítico lo íbamos a tomar en función de este punto. Es decir, el valor que tiene la magnitud del sistema cuando la parte imaginaria, el valor que tiene la parte real del sistema cuando la parte imaginaria es cero. En muchas palabras, el cruce con el eje real. Este punto va a ser comparado. Si es que esta distancia es menor que esta otra, entonces este es más estable que este. ¿Me voy a entender? ¿Ya? Pero eso pongámosle bien. Entonces no se trabajó con las distancias en realidad, se trabajó con este concepto que se llama margen de ganancia, que era el inverso de esta distancia. El inverso. Entonces, un sistema bastante estable tiene una distancia infinita, o sea, sale un margen de paz infinito, porque tiene una distancia bien chiquita. Ahora surgió otro problema. ¿Qué pasa si yo tengo dos sistemas pero que no cortan el eje real, por ejemplo? ¿Cuál de los dos es más estable? Tuvo que surgir el otro concepto y final, margen de fase. El margen de fase dice lo siguiente: mírele ganancia 1, encuentro el punto donde la ganancia es 1, y en ese momento mire este ángulo. En ese momento mide este ángulo, lo que le falta para llegar al 180. Piensa que esto está girando así, lo que le falta para llegar al 180 o lo que se pasó del 180. Este ángulo se denomina margen de fase. Es un intervalo de ángulos. El 180 menos este ángulo que está aquí. O 180 más este ángulo que está aquí. Esto es lo que se denomina margen de fase. Y margen de fase, el margen de fase me permite solucionar esos problemas que te dije hace rato. ¿Por qué? Porque, a ver, comparemos entre estos dos. ¿Cuál sería más estable desde el punto de vista del margen de fase? Ahí está. Estos dos sistemas. Ya no puedo usar el concepto de margen de ganancia para decir cuál de los dos es más estable, pero podría usar el concepto de margen de... No puedo usar el concepto en estos verdes de margen de ganancia porque no cortan el eje horizontal. Pero podría usar el concepto, al menos en esta parte de acá, que es donde me interesa. Pero podría usar el concepto de margen de fase. Entonces calculo cuánto vale 1. Supongamos que esto es 1. Y entonces veo 1 y este punto. Veo 1 y este punto. Listo. Y ahí veo el ángulo, ¿no? Y ahí veo el ángulo. ¿Cuál
tiene un ángulo mayor. El que tenga el ángulo mayor, ese es más estable. Este sería un ángulo y este sería el otro ángulo. Y este sería el otro ángulo. El que tenga el ángulo mayor, ese es más estable, porque está más lejos del punto. Tiene que girar más. La idea es, ¿por qué busco en 1? ¿Por qué busco esta distancia 1? ¿Por qué busco esta distancia 1? Simplemente porque la idea es tener, cuando esto gire este ángulo, voy a llegar al punto crítico menos 1, 0J. Entonces quiere decir que este punto pasará a ser marginalmente estable. Entonces, ese es el ángulo que me falta para estar en marginalidad, en estabilidad marginal. Entonces, eso es lo que se escogió. ¿Sí está claro? Y ya con eso ya puedo decir si uno es más grande, más estable o menos estable. Intenten hacer los de margen de fase y margen de ganancia que también están planteados en su deber. Veamos cómo les va. ¿Ya? Aquí hay una curvita por si acaso en el bode, se ve así el margen de fase y margen de ganancia para que se ayuden, porque a veces trazan el de bode. El cruce con el eje de la magnitud, con el eje de 0 dB o ganancia 1, define el ángulo que te falta. Aquí ves el ángulo y lo que te falta para el 180, esto es el margen de fase. Y el margen de ganancia sería, ves el cruce con el ángulo menos 180 y trazas a esa frecuencia, ves cuánto es la magnitud y lo que te falta para llegar al 0 dB o ganancia 1, eso es el margen de fase. Márgenes que van hacia acá son positivos, márgenes que van hacia acá son negativos. Ahí el sistema es inestable. ¿Preguntas? Listo, en teoría va todo bien. Nos vamos. Gracias por permitirme haberme pasado tanto y disculpen la curso, porque las clases que tenía que haber dado por lo menos estos conceptos, si no, estaba muy pegado. Gracias. Vamos a afianzarnos del próximo martes. Hay un detalle, verán lo que dijimos, las pruebas, ¿no? El martes, el deber. No les voy a tomar la prueba del martes que habíamos dicho los martes, no vamos a tomar pruebas, no. El jueves, para reforzar cualquier cosa que haya quedado floja. Pero eso no quiere decir que no hagan el deber lo presentan el martes. Solo que vengan, o sea, si es que todavía hay dudas o cosas así, listo. Pero el deber tienen que hacerlo, si no, ¿cómo saben que no pueden? ¿De acuerdo? Ya listo, gracias.